Hola, mi nombre es Carla Rugerio y yo les voy a hablar un poquito sobre el juicio de amparo, qué consiste, qué es un juicio de amparo, qué es una sentencia, el tiempo de las notificaciones, entre otros puntos. Bueno, el juicio de amparo es un medio de control constitucional por el cual un órgano de jurisdicción federal y de acuerdo con un procedimiento resolverá una controversia que se suscrite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por normas generales o actos de autoridades de los estados, ¿no? El juicio de amparo tiene como finalidad la protección de las garantías del gobernado y del régimen competencial existente entre las autoridades federales y las de los estados. Se busca que toda violación de los derechos humanos contenidos en la Constitución en favor del individuo le sean respetados por las autoridades, y al resolverse el juicio, si la resolución que dicta estima que dichas autoridades han violado al citado individuo esos derechos, pues la misma obliga a esas mismas autoridades a restituirle el uso y el goce de los derechos violados. Otro de los puntos es el plazo, ¿no? El plazo pues se define como el espacio del tiempo. Entonces, de acuerdo con lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, a excepción de que cuando se reclame una norma general autoaplicativa al procedimiento de extradición en el que será de 30 días. También la ley dispone que cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, se podrá interponer en un plazo de hasta 8 años, ¿no? Tratándose de amparo de materia agraria, pues ya es otro punto. En se puede privar totalmente o parcialmente, forma definitiva, una propiedad, la posesión o discute de sus derechos agrarios a los núcleos ejidal o comunal, ¿no? Y es de 7 años. Los plazos se computarán a partir del día siguiente en el que le surjan los efectos conforme a la ley del acto, y la notificación del quejoso en la que la resolución se reclame y pues haya tenido conocimiento, ¿no? Los plazos se contarán también por días hábiles y comenzarán a correr a partir del día siguiente en el que surtan sus derechos de efectos de la notificación, y se incluirán en aquellos en los que en el vencimiento, salvo sea materia penal, ¿no? Otro de los puntos muy importantes son las notificaciones. El artículo 24 de la Ley de Amparo dispone que las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, como ya lo había comentado anteriormente, ¿no? Dentro o fuera del procedimiento, en el que se notifica inmediatamente en el que sean pronunciados. Las notificaciones se harán en forma personal, por oficio, por lista o por vía electrónica. Referente a la competencia, pues es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de amparo para conocer y resolver una controversia sometida a su potestad, ¿no? En el juicio de amparo existe la competencia por razón de competencia, la razón por agrado, y la última es la de materia cualquiera, ¿no? En los impedimentos, las excusas y las recusaciones, el impedimento sabemos que es aquella causa legal que le impide al órgano jurisdiccional conocer de los juicios de amparo. En la excusa, pues es una causa que le impide conocer a dicho órgano jurisdiccional el conocimiento de un juicio de amparo, pero lo manifiesta directamente el órgano jurisdiccional. Y en la recusación hacen valer esa causa legal las partes en el juicio.
Respecto a la improcedencia, esta pues es la facultad que tiene el órgano de control constitucional de no dar curso a la acción desplegada para el agraviado, en virtud de existir o sobrevenir una de las causas que la ley prevé, ¿no? Para no entrar a conocer el fondo del asunto. Para esto existen 3 tipos de improcedencia. La primera es la improcedencia constitucional, la improcedencia jurisprudencia y la improcedencia legal. Respecto al tema del sobreseimiento, pues es una resolución judicial emitida por el órgano de control constitucional por la que se pone fin al juicio de amparo, sin haber declaración alguna si la justicia de la Unión ampara o no ampara a la parte quejosa, y sus efectos por ello no pueden sino dejar las cosas en el estado en el que se encontraban antes de interponer la demanda de amparo. Existe una diferencia entre la improcedencia y el sobreseimiento. Estas se diferencian por el momento procesal en el que se dicta y preveídos de admisión, ya que la improcedencia se va a dictar antes de la admisión de la demanda de amparo y el sobreseimiento se dicta una vez que ya se admitió la demanda por sobrevenir la causa de la improcedencia. Existen los incidentes. Esos son todas aquellas cuestiones accesorias que sobrenen durante el juicio de amparo y que se tienen que resolver antes que la cuestión principal o de fondo, emitiéndose una resolución que es una sentencia interlocutoria. Existen 2 clases de incidentes, los de previos y especiales. Bueno, especial pronunciamiento, que son los que suspenden, interrumpen el juicio de amparo principal, en tanto que los incidentes especiales de pronunciamiento no lo interrumpen. Por último, hablaré sobre el tema de las sentencias, ¿no? Pues la sentencia es la resolución dictada que el órgano de control constitucional en el juicio de amparo, por virtud de la cual se da determinado un proceso una vez que haya sido sentenciado conforme a la ley y entonces está en presencia una sentencia definitiva, o bien se da por un concluido una parte accesoria del mismo y entonces está una sentencia interlocutoria. Las sentencias se clasifican en concesionarias, que son aquellas sentencias dominadas estimatorias por virtud de que el órgano jurisdiccional ha estimado procedentes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, de tal manera que admiten también el término de sentencias condenatorias por obligar a las autoridades responsables a restituir el gobernado, el uso y el goce del derecho, ¿no? Existen otras sentencias que se denominan absolutorias o desestimatorias y que estas consisten en declarar que los conceptos de violación expresados por el quejoso no han sido procedentes, de tal manera que se niega la protección constitucional al quejoso, por considerar que la autoridad responsable no se le acreditaron las violaciones que se le imputaron en la demanda. Pero ¿cómo se integran estas sentencias en el juicio de amparo? Estas se integran por 3 graves apartados. Los resultados que constituyen los artículos antecedentes cronológicos del acto o actos reclamados y los considerados que constituyen las partes más importantes de la sentencia, ya que en ellas pues se crean las consideraciones lógicas jurídicas que prevalecerán en la sentencia para declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, del acto reclamado. Y los puntos resolutivos con que deben concretar la claridad y precisión, el acto o actos por los que se concede o se les niega el amparo, son varios, ¿no? Son como unos 5 o 6. Pero de acuerdo al artículo 74 de la Ley de Amparo, estas deben contener la fijación clara y precisa del acto, la valoración de las pruebas admitidas y deshogadas en el juicio,
las consideraciones y fundamentos legales en las que se concede o niega, y entre otros puntos. Eso es como un resumen, vaya, de lo que consiste el juicio de amparo. Espero y lo haya explicado un poquito bien. Entonces, muchísimas gracias.